Hola Facebook, hola YouTube. Y este es mi video en español. Ya había hecho un video en español que se llamaba When I Met Christ en español, pero no se oía nada y apenas me di cuenta. Una señora me pidió que hiciera videos en español porque estaba interesada en mis videos y ya había hecho uno pero no se oía nada. Entonces lo voy a hacer ahorita. Um, si ya lo vieron en inglés, esto ya es repetición. Pero este video se trata de cuando yo conocí a Jesús. Um, Todo empezó con mi matrimonio, que fue mi primera cita. Y yo no supe que estaba casada. Y no supe que estaba casada con mi esposo. Porque una mujer nos casó, no un sacerdote. Pero ella hizo el libro del sacerdote para casarnos. Y nos casó. Y estábamos casados y sin saber, nos fuimos para la casa, él para él en su bicicleta y a mí mi mamá me recogió. Estábamos chamacos y, uh, y, um, y él quería consumir consumar el matrimonio conmigo, pero yo no me dejaba porque yo pensé que no estaba cansada, pero sí estaba casada. Y entonces, como no consumía mi matrimonio, mis urgencias sexuales eran muchas y entonces tenía un problema de impuridad. Y dije una mentira en la confesión. Dije que me había acostado con mi esposo, que eso no hubiera sido pecado porque yo estaba casada, pero yo tenía un problema de impuridad. Y entonces comulgué en pecado mortal y hice un sacrilegio. Y antes de que hiciéramos el sacrilegio, mi esposo ya había pedido mi mano, mi matrimonio, nos queríamos casar, pero mis padres dijeron que no, porque yo era la única que limpiaba la casa y cocinaba. Y no quería que me fuera. Y dijo que no. Y entonces mi esposo se iba a ir, se fue porque no me acostaba con él. Y a mí mi papá nos había negado el matrimonio. Y luego yo, cuando él se fue, luego cometí el sacrilegio y mi esposo cayó en silla de ruedas. Porque éramos una sola carne y él estaba pegado a mí y él era la cabeza. Y era como Jesús, el hombre, que iba a sacrificarse por su esposa. Y mi esposo cayó en silla de ruedas y luego perdió los riñones porque yo hice el pecado. Y yo sentía el dolor de mi corazón por mi esposo. Yo sentía mucho dolor. Era mucho la depresión. Pero yo también ya me había retirado de Dios. Y, y había cometido el sacrilegio y ya no estaba comulgando tampoco. Entonces, mi esposo estaba encamado en México y yo en Estados Unidos trabajando, moviéndole su cosecha. Mi esposo era un jefe de carteles de la familia michoacana y del Juárez Cartel. Y era jefe, aunque estuviera en silla de ruedas, era jefe. Y yo no sabía que era el jefe, ni siquiera tenía un club. Y yo trabajaba para la naranja que empecé con mis papás luego de que se accidentara mi esposo. Y yo era la secretaria y movíamos naranja y cuando piscaban, la familia michoacana vendía drogas a las cuadrillas y también
venían socios de la familia michoacana a mover chayote y mi mamá les movió el chayote. Y esos eran socios de mi esposo. Sin saberlo, yo le moví el negocio. Y su hermano, también chapito como mi esposo y jefe de narcos, él nos prestaba dinero para mover el negocio, si no el negocio no se movía. Y su mamá también nos prestaba dinero. Yo no sabía que era su mamá, ella lo había dado de adopción, pero era su mamá biológica. Y ella nos prestaba dinero, nos rascábamos la panza uno al otro. Ella nos prestaba dinero porque si no el negocio no corría, y ella con la ganancia le mandaba dinero a mi esposo Miguel. Y así fue pasando. Y un día fui, después de haberme acostado con su hermano y el hermano del hermano, me había dado la virginidad a ellos porque mi esposo me dijo que tenía que seguir adelante y tenía que buscar a alguien más. Y yo casi me suicidé, pero le hice caso y me encontré con su hermano. Y yo no sabía que era su hermano, pero era su hermano. Y con su hermano me acosté y duré con él 4 años. Y después su hermano se regresó con su esposa y yo me regresé con mi esposo. Y luego me acosté con mi esposo. Y acostarme con mi esposo, como estaba casada, en vez de traerme maldición, Dios me bendijo. Y me arrimé mucho a Dios, empecé a rezar. El siguiente día empecé a rezar y era Jueves Santo cuando me acosté con mi esposo, porque era Semana Santa y era un Jueves Santo. Y yo me acosté con mi esposo por primera vez. Y en vez de maldecirme, me bendijo porque era un sacramento. Y yo me empecé a rezar y me empecé a arrimar a la iglesia. Y no comulgué porque estaba en pecado, pero empezaba a rezar y ir a misa y a arrimarme mucho a Dios. Yo me volví a separar de mi esposo a los 2 años de estar con él. Le mandaba dinero porque había una muchacha que lo quería y se metió. Entonces yo me enojé, me encelé y lo dejé. Y eso me dolió mucho después de que él me dijo que era mi esposo. Y yo era una enfermera y yo me sentí mal porque era mi esposo. Y yo era una enfermera y en vez de cuidarlo, lo dejé. Y eso era mal. Yo empecé a rezar mucho la coronilla porque me dijeron con eso me iba a salvar. Yo tenía un problema de impuridad porque estaba casada y mi cuerpo quería estar con mi esposo. Era un síntoma normal del matrimonio. Yo quería estar con mi esposo, pero pues ya no podía porque estaba en silla de ruedas y estaba lejos de mí. Pero yo empecé a rezar la coronilla porque yo necesitaba salvarme porque no podía salir del problema. Y ese no era el problema era de odio, pero yo pensaba que el problema era de impuridad. Y entonces empecé a rezar la coronilla para que se me quitara el problema de impuridad. Entonces iba a ser la elección y Donald Trump estaba corriendo y yo no quería que Donald Trump ganaba. Y empecé a rezar la coronilla y Donald Trump ganó. Y yo le dije al Señor, yo vi en la foto de la coronilla del Señor de la Misericordia, le dije al Señor, tú sabes lo que haces. Yo acepto que no Donald Trump, que te lo pedí que no, pero yo acepto tu voluntad.
y vi que el Señor de Misericordia se me quedaba viendo. Pensé que a él le gustó esa respuesta, que aceptara su voluntad. Y seguí rezando, y en las 2 semanas mis papás se habían ido a México, y mi papá se había ido a México, y empecé a rezar la coronía, el rosario de liberación de Padre Moisés Larga, el rosario, y estaba rezando ya mucho. Y entonces empecé a ver un video en el YouTube de 2 padres orando al Santísimo, con el Santísimo expuesto y orando en lenguas, y yo cabía en trance. Yo entré en trance y vi un hoyo negro en mi techo, que era como 1 pie de diámetro, y mi espíritu se salió de mi cuerpo, y entré al hoyo negro, y se cerró y abrió. Y ahí estaba Jesús en el templo de San Francis of Assisi Church. Yo lo reconocí luego que era Jesús. Lo vi de cabeza a pies, con su túnica blanca. Y me fui acercando poco a poquito, y no me lo podía creer que era Jesús. Y empecé a sentir el amor de Jesús, el gozo de Jesús, que te sientes como en casa, con una paz profunda, que no tienes problemas, y con un gozo profundo que no se acaba. Y tenía una luz azul clarita, radiante en todo su cuerpo, y le salían relámpagos. Entonces yo me arrimaba más a él, y más feliz estaba, y le dije: Señor, perdóname, para que me perdonaran los pecados. Pero él no me los perdonó. Él de todos modos me vio, y tenía una luz en su mano, como la luz de las matemáticas, que es curviada, morada, y me la aventó a mí, y sentí amor en mi corazón. Él me estaba sanando el corazón. Él no me absolvió los pecados, pero me sanó el corazón, porque yo tenía odio en mi corazón. Mi problema no era la impuridad, mi problema era el odio. La impuridad era porque estaba casada, y no era mi culpa, era un pecado venial. Aunque es pecado mortal, pero para mí era pecado venial, porque yo no tenía control. Era el problema de que no estaba casada, y no me había acostado con mi esposo. Entonces me arrimé a él, y cambió de dimensión. Entré a él, y cambió de dimensión, y estaba Jesús vestido como rey, rojo, con una túnica roja, una corona, y un bastón, un staff de rey. Y entré más en él, y vi un llano, una montaña, y es porque es Dios. Todo está creado en él. Por eso vi la montaña, porque estaba en él. Jesús es Dios. Y luego acabé en mi cama, y yo quería correr a la misa, pero ya eran como las 9 de la noche, y no me animé a ir, porque ahí está el Santísimo, y eran como las 9 de la noche, y yo quería ir. Yo estaba enamorada de Dios, tan bonito que sentí, y estaba contenta. Pero Jesús iba a trabajar conmigo 1 semana, y en realidad era porque Dios, yo iba a hablar del matrimonio, porque Dios me casó sin saber, para hablar de matrimonio.
pero Dios me iba a enseñar más teología. Una semana más duró conmigo. Y Dios, Jesús, me hizo usar imágenes. Primero me habló en el Santísimo y me dijo que me trajera el niño Dios y los iban a arruinar a los niños dioses porque era pasando Navidad. Y íbamos a arrullar al niño Dios y él quería que me lo trajera. Y yo pensé que íbamos a hacer milagros. Y sí, hicimos muchos milagros y teología. Y le quitamos la ceguera a una señora que estaba ciega del ojo. Y Jesús se la curó. Y luego Dios le movió la luz a una Virgen de Fátima. Estaba lavándome los dientes arriba y luego mi mamá me habló: Elba, mueve la Virgen porque se va a solear. Y me fui a enjuagar los dientes y ya no estaba la luz del sol. Se había movido como una yarda. Y eso fue milagro de Jesús, porque nadie más puede mover el sol más que Dios. Y nadie lo hace con precisión como Dios. Y Dios hizo un milagro ahí, enseñándome que deberíamos de servir a los demás. Jesús me sirvió a mí y hizo una reverencia a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de Fátima, que es su mamá. Jesús exalta a María y usa imágenes. También Jesús defendió a los marianos y me reveló y reveló mucha teología mariana sobre María Guadalupe. Había una estatua de Guadalupe que tenía billetes en una tienda, Lisette, y estaba en una ventana y tenía billetes como Buda. Y yo pensé, y lo pensé, y esto porque nos dicen idólatras. Y nomás fue un pensamiento y lo hice shrug. Pero Jesús se enojó conmigo. Y estaba en el templo porque era sábado y estaba el Santísimo expuesto. Y Jesús me dice en el Santísimo. Y es por eso nos dicen idólatras. Y a mí me dio mucha vergüenza. No sabía dónde poner la cabeza. Y yo sabía que Dios era poderoso y me podía hacer algo. Pero Jesús muy misericordioso. Pero él quería decir que él está que él es parte de la imagen. Él no es la imagen ni parte de la imagen, pero la imagen está embarazada de Jesús. Y María es una sola carne con Dios. Está bautizada y está casada con Dios. En el ángel Gabriel dice: la sombra te cubrirá y el poder del Altísimo te cubrirá. Y ella es su matrimonio con Dios, que es también como un bautizo. Cuando tú te bautizas, te casas con Dios y te conviertes en una sola carne con Dios, como yo me hice una sola carne con mi esposo. Y él es el feto. Él está dando la importancia de feto como Dios. Él quería los billetes. Él quería ese respeto, aunque fuera el feto. Y por eso decimos Madre de Dios, porque Dios es Dios. Él nunca pierde su estatus de Dios. Él siempre es Dios. Y diciendo que es Madre de Jesús, que no es Dios, es una herejía, porque Jesús siempre fue Dios. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios perdió su divinidad. Y él mismo lo dice. Él es el feto Dios.
y hay que darle importancia a los fetos, darle su respeto de adulto, y Dios quiere que los tratemos a los niños, que no los desprecies, porque es como recibirlo a Él. Eso es una importancia grande. Y Dios, el feto, quiere la importancia grande, no nomás de Él, de los otros fetos, que estamos matrivillando en miles. Y María es una sola carne con Dios. Es una imagen de Dios, es una arca. Y la imagen es una imagen de la arca, una imagen de Dios como la serpiente. Y los judíos oran a los ángeles, estatuas, ángeles y imagen. Ellos oran a los ángeles. Y los santos y la Virgen María son más que ellos. Son imágenes de Dios. Una sola carne con Dios, una imagen de Dios, un templo de Dios. También cuando me fui a confesar en el confesionario, el siguiente día se murió mi esposo, y él, lo alcancé a ver, su espíritu me vino a hablar a mí y estaba muy contento. Y yo pienso que era porque sabía que era mi esposo y estaba contento de que era su esposa. Y estaba muy contento. Y él acababa de fallecer. Y yo sabía que estaba fallecido porque él estaba caminando. Y yo sabía que mi esposo era inválido. Y luego me tocó su juicio. Estaba en el Santísimo y Dios y yo le digo a Jesús, le pido por mi esposo Miguel. Pero claro, yo no sabía que era mi esposo. Y él me dice, ¿qué no sabes que me negó? Y yo pensé la vez que él enjuició a los católicos que iban a los retiros y no cambiaban. Y él se estaba burlando de Dios, de la religión católica. Oh, esos católicos van a los retiros y no cambian. Como diciendo, jaja, esa religión no sirve. Eso no sirve. Pero Jesús lo tomó como un insulto personal. Y no nomás por eso, porque somos una carne con Él. Somos su cuerpo. Y hasta los laicos somos su cuerpo. Y Dios lo tomó como un insulto personal. Y mi esposo tampoco no comulgaba, no iba a confesarse, aunque vivía cerca, vivía a un lado de la iglesia, y nunca se confesó y nunca fue a comulgar, y se andaba condenando. Y era un pecado imperdonable porque él nunca se fue a confesar, y Dios dijo que blasfema al Espíritu Santo no lo iba a perdonar. Y Dios me dijo, ¿qué no sabes que me negó? Y yo pensé de ese pecado, y yo le dije a Dios, Señor, tú eres muy bueno. Yo no voy a hacer nada aunque lo condenes. Y oí que el diablo se reía. ¿Y sabes por qué oí el diablo que se reía? Porque Jesús quería que oyera al diablo. Que oyera al diablo para tenerle compasión. Era la compasión de Jesús. Era Jesús, quería que yo pidiera por él. Que pidiera por él como María. Y yo pedí purgatorio. Yo pedí purgatorio por mi esposo, porque yo pensé, yo no quería que se fuera al infierno, y me dio tristeza y pedí purgatorio. Y Jesús le dio purgatorio. Pero yo lo hice porque Jesús lo quería. No era mi mérito. Yo ni siquiera tenía el corazón, pero Jesús me hizo que oyera al diablo.
y quería que oyera su estatus del alma, que era infierno. Y en esa historia hay muchas lecciones. Primera es que somos un cuerpo de Dios. Somos la iglesia, somos una sola carne con Dios. Si tú insultas a un hermano bautizado, estás insultando a Dios porque es una sola carne con Él. Es su marido. El bautismo, estás casado con Dios. Es tu marido. Eres una sola carne. Y María es tu madre. Él mismo dijo, María es tu madre. Porque María es la madre de la carne tuya. Porque él es la madre de Jesús y es tu madre. Porque tú eres una sola carne con Cristo. Y por eso Jesús dijo que no sabes que me negó. Y también negó la comunión. Mi esposo nunca comulgó. Y no comulgar lo trae al infierno. Yo no consumé el matrimonio con mi esposo y me fui al infierno por no saber que estaba casada. Y por eso me iba a ir al infierno por no consumir mi matrimonio sexualmente y carnalmente. Y el bautismo es el matrimonio entre tú y Dios. Y la Eucaristía es cuando consumes tu matrimonio sexualmente con Dios. Es carnal, es la unión carnal. Y si tú no la haces, acabas en el infierno como yo. Y mi esposo no lo hacía tampoco, por eso no lo hacía yo con él. Y los dos íbamos para el infierno, por la misma razón. Y mi esposo era perfecto, era santo, pero no lo hacía. Él no le servían los riñones. A él tenía que comer una comida blanda. No podía comer frijoles, como a todos los mexicanos les gusta. Y no podía comer sal. Y el agua la tenía restringida. Estaba inválido por 10 años y era pobre. Y de todos modos se le iba a llevar a la chingada porque no comulgaba. No lo hacía, tenía un pecadito y con eso lo tenía para irse al infierno. Yo les digo que el infierno es bien fácil, pero lo fácil es comulgar. Y te tienes que merecer esa comunión, no tener odios, hacer caridad, no violar los mandamientos. Es para que puedas comulgar y no irte al infierno. Y el sacrificio de Jesús sí es perfecto. Sí, lo hizo antes de que pecaras. Pero tú tienes que ser una esposa buena, una esposa que hace la unión conyugal con tu esposo, que es Jesús, para salvarte del infierno. Y todavía si quieres ir al cielo, tienes que ser aún más. Pero y Dios lo hizo perfecto. El sacrificio es para que no te fueras al infierno. Y a Dios le tienes que agradecer que sufrió esa cruz y que se casó contigo, iglesia, para que no te fueras al infierno. Y en otra teoría que Dios respalda ahí es que María salva. Yo pedí por mi esposo por purgatorio y yo soy Elba, soy una Eva, soy Elba, una Eva. María es Eva y María es Eva, madre de todos, concebida sin mancha. Por eso escogió mi nombre, Eva,
porque quería Dios que inventara a María. Y María es tu aseguranza, porque no todo el tiempo estamos preparados para comulgar, pero el rosario, puedes hacerlo en pecado mortal y tú rezar por tu alma y María ora por ti para que te salves. Y Dios lo hace porque Dios hace cualquier cosa por María, como en la boda de Caná, que hizo el vino sin que él lo quisiera, pero él la hizo porque era su mamá María y porque ella y la iban a apedrear porque ella hizo adulterio. Ella ya estaba casada con José y ella dijo sí a Dios y se embarazó antes de estar con José. Ella lo hubieran apedreado, pero ella dijo sí por amar a Dios, y ella se amó más que su propia vida. Y Dios sabía, Jesús sabía que eso la podían apedrear por estar embarazada de él. Por eso Dios hace todo eso por María. Y tú rezas el rosario y eres mariano, tienes una aseguranza. También mi papá se salvó y él era adúltero, pero él era bien mariano, bien cornudo. Aunque dure más en el purgatorio, te salvas. La comunión es tu salvación. Pero si no tienes la comunión, el rosario y María es tu salvación al purgatorio para que no te vayas al infierno. Yo no creo que ni un mariano lo haga al infierno. Y acuérdense que mi esposo tenía un pecado imperdonable. Tenía un pecado imperdonable porque él nunca se confesaba y él blasfemó el Espíritu Santo y no se confesaba y no tomó la comunión y tenía un pecado imperdonable, pero él lo perdonó porque era mariano. Y eso es todo lo que iba a hablar ahora. Al rato voy a hablar de mi matrimonio y de una sola carne. También les iba a decir la teoría divídica de que Jesús es hijo de David es cierto. María es una sola carne con José, que es pariente del rey David. Cuando ella se casó con José, ella adquirió la carne de José, que se hizo su esposa. Después se casó con Dios y engendró a Jesús, y Jesús agarró la carne de José, porque María era su esposa primero. Y por eso él es el Mesías. Y si María hubiera tenido más hijos, hubieran sido más Mesías, pero nomás hay uno Mesías. Porque si María hubiera tenido más hijos, hubieran nacido más Mesías. Y no hay más que un Mesías. Y eso es todo. Muchas gracias, YouTube y Facebook. Si hago más videos en español, los voy a poner. Pero sigan mis videos en inglés. Yo que he escrito muchos, pero yo creo que he escrito todo aquí en este video. Muchas gracias.